Hola, qué bueno que se suman a esta guía escolar visual especialmente pensada para estudiantes de historia de primaria. Hoy vamos a hacer algo increíble, un viaje directo en el tiempo al Buenos Aires de la década de 1800. Vamos a meternos de lleno en cómo era realmente caminar por esas calles. Y lo más importante, vamos a comparar la vida cotidiana de la llamada gente decente frente a los sectores populares. Así que prepárense para ver unos contrastes súper marcados y descubrir cómo funcionaba esta sociedad tan desigual. Este es nuestro mapa de ruta para el recorrido de hoy. Vamos a arrancar con un pantallazo de esa pequeña aldea porteña, para luego ver cómo era el amanecer y las rutinas de los vendedores. De ahí entraremos a analizar esa sociedad tan dividida. Veremos también cómo se divertía la élite en las famosas tertulias, el durísimo trabajo diario de las personas esclavizadas y cerraremos comparando todas estas costumbres históricas con nuestra vida actual. ¡Comencemos! Sección 1. La pequeña aldea porteña. Imagínense esto. A principios del siglo XIX, la enorme metrópolis de Buenos Aires que conocemos hoy, en realidad era, un pueblito. Tenía apenas unas 40,000 personas y medía unas 30 cuadras de punta a punta. Literalmente, la gente caminaba o iba a caballo a todas partes porque las distancias eran cortísimas. Pero había un gran problema. Las calles eran todas de tierra. O sea, caía un par de gotas y la ciudad entera se convertía en un lodazal absolutamente intransitable. En esos días, solo las familias con más dinero podían moverse en carruajes, mientras que las mercancías se arrastraban en pesadas carretas tiradas por bueyes. Y esa diferencia económica se notaba muchísimo en las viviendas. Si paseaban por la ciudad, la gran mayoría de las casas que iban a ver eran muy bajitas, de una sola planta. Pero de repente, ¡pum!, aparecían unas raras excepciones de 2 pisos. A estos edificios, que eran la máxima expresión de lujo, les decían los altos, como los famosos Altos de Elorriaga. Muchas de estas casonas ricas tenían azoteas planas y miradores en la parte superior. Desde ahí, las familias no solo tomaban aire, sino que vigilaban el horizonte para ver si llegaba algún barco con novedades desde Europa. Y hablando de barcos, el río era el corazón absoluto de la ciudad. Pero fíjense en este detalle. Como el río era súper poco profundo, los barcos grandes no podían acercarse a la costa. Tenían que usar unas carretas con ruedas gigantescas que se metían directo en el agua para bajar a los pasajeros. Además, la orilla era el centro del chisme y la vida social de las lavanderas, que en su mayoría eran mujeres esclavizadas. Iban a lavar la ropa de las casas ricas, y como la ropa mojada pesaba muchísimo, tenían que quedarse ahí esperando a que se secara al sol. Así que se sentaban, fumaban en pipa, tomaban mate y se contaban todas las noticias del día. Pasemos a la sección 2. El amanecer y los vendedores. Esta aldea tenía un reloj biológico súper estricto. Literalmente, la ciudad se despertaba por etapas. Antes de que saliera el sol, ya estaban los pescadores en el río lanzando redes tiradas por caballos. Cuando apenas asomaban los primeros rayos, empezaba a sonar una campanilla. Era el aguatero, que pasaba en su carreta de bueyes vendiendo agua del río. Un ratito después, aparecían los lecheros y panaderos a caballo. Imagínense al panadero montado a caballo rodeado de unas enormes canastas de cuero repletas de pan fresco. Recién a las 8 de la mañana, los comerciantes de ropa y objetos abrían las puertas de sus locales. Todo este movimiento de la mañana terminaba concentrándose en lugares como la Plaza Central y el mercado. Para 1820, la energía de estos lugares era increíble. Veías el puerto lleno de carretas y muchísima actividad comercial. Y un dato no menor, no solo había locales. Las crónicas de la época dicen que te cruzabas con hombres de negocios de todos lados y escuchabas hablar un montón de idiomas diferentes. Era como un mini centro internacional en medio de calles de tierra. Y esto nos lleva a la sección 3, una sociedad dividida y desigual. Acá entramos en el núcleo de nuestra guía. Si leemos documentos de la época, aparece todo el tiempo un término: la gente decente. Y ojo, que no usaban decente como lo usamos hoy para decir que alguien es bueno o amable. No, era el nombre de la clase privilegiada, la élite. Para ser considerado parte de este grupo exclusivo, tenías que cumplir con requisitos muy duros. Debías tener ascendencia española o criolla, un estatus económico alto y, fundamentalmente, piel blanca. En aquella época, el color de piel y la riqueza dictaban por completo tus derechos y tu lugar en el mundo.
Fíjense en esta tabla para entender lo inmensa que era la brecha. Por un lado tenías a los ricos, la gente decente, blancos, con acceso a educación, dueños de las grandes casas y con todos los derechos políticos. Por el otro lado estaban los sectores populares, a los que la élite llamaba despectivamente la plebe. ¿Y quiénes eran? Pues las personas indígenas, los africanos esclavizados, las personas mestizas y también muchos blancos que vivían en la pobreza sin acceso a vivienda propia ni educación. Básicamente la sociedad trazaba una línea invisible pero de hierro al momento de nacer. Sigamos con la sección 4, la vida en las tertulias. Para entender a esa clase privilegiada, tenemos que entrar a sus casonas. Eran gigantescas, porque ahí no solo vivían los padres y los hijos. Bajo un mismo techo convivían abuelos, tíos, huéspedes temporales, empleados y lamentablemente muchas personas esclavizadas. Estamos hablando de hasta 50 personas viviendo en una sola casa. Y como la ciudad de noche era bastante oscura y aburrida, la principal forma de diversión diaria ocurría puertas adentro, en unas reuniones nocturnas muy exclusivas llamadas tertulias. En estas tertulias, la élite se ponía su mejor ropa europea y se juntaban simplemente a charlar horas y horas. Tomaban mate, comían dulces caseros y la música era la gran protagonista. Alguien tocaba el piano o el arpa, cantaban y bailaban danzas de salón como el minué, el vals o el famoso cielito. Y acá les dejo un dato histórico súper gracioso. Cuando los invitados llegaban, era obligación saludar a la dueña de la casa, pero al momento de irse, los hombres tenían la costumbre de esfumarse sin saludar a nadie. Lo hacían a propósito para poder ir saltando de tertulia en tertulia durante la misma noche sin tener que dar explicaciones. Entramos ahora a la sección 5, el trabajo de los esclavizados. Porque claro, alguien tenía que preparar esas inmensas tertulias y mantener todo funcionando. Y aquí es donde vemos la realidad más dura. Detrás de todo ese lujo estaba el trabajo forzado de las personas esclavizadas. Podemos clasificar sus tareas para entender el nivel de explotación. En lo doméstico hacían absolutamente todo, desde cocinar hasta criar a los niños. Las mujeres incluso eran obligadas a amamantar a los bebés de la élite. También hacían servicios urbanos, como mantener el alumbrado público o hasta exterminar plagas de insectos. Y fíjense en esto, en el rubro artesanal eran las personas esclavizadas quienes realmente hacían con sus manos los zapatos, los muebles y el pan de la ciudad. Hasta en las tertulias los obligaban a aprender a tocar instrumentos para entretener a sus amos. Y un error común es pensar que este trabajo forzado ocurría solo a puertas cerradas. Para nada. Las personas esclavizadas eran hipervisibles, eran literalmente el motor de la ciudad. Todos los días estaban en las calles trabajando bajo el sol como vendedores ambulantes, ofreciendo escobas, empanadas, velas o subidos a escaleras prendiendo los faroles al anochecer. Ellos eran los que hacían girar los engranajes de la economía de 1800. Y así llegamos a nuestra última sección, costumbres de ayer y hoy. Ahora que tenemos toda esta información, quiero que hagamos el ejercicio de contrastarla con nuestra vida actual. Es otro mundo. Piensen en cómo nos despertamos hoy, en edificios altísimos, dentro de una ciudad gigante de cemento. Nos levantamos, abrimos una canilla para lavarnos los dientes, nos ponemos un jean y nos subimos a un auto o un colectivo para ir a la escuela. Comparen eso con despertarse en 1800. Casas bajitas de ladrillo y adobe, el ruido de los caballos y los bueyes afuera, el lechero gritando y las lavanderas caminando hacia un río de poca profundidad para fregar la ropa a mano. El tamaño de nuestras ciudades y la tecnología cambiaron absolutamente todo en nuestra rutina de cada mañana. Y para cerrar esta guía escolar, quiero dejarles algo para pensar. Al ver cómo vivían en 1800, queda clarísimo que las ciudades cambian sus edificios y su tecnología. Pero, ¿qué pasa con la sociedad? Estudiamos un pasado donde algo tan aleatorio como tu origen, la riqueza de tus padres y el color de tu piel dictaban tu libertad y tu valor como ser humano. La pregunta es, ¿cómo creen que una historia de desigualdad tan profunda afecta a las sociedades en las que vivimos hoy? ¿Qué herencias invisibles de ese pasado seguimos cargando? Ojalá esta guía les sirva como punto de partida. Llévense esta pregunta al aula, debatan con sus compañeros y sigan cuestionando siempre nuestra historia. Nos vemos en el próximo recorrido.